Buenos días, de parte del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos la compañía de todos y todas hoy en este espacio en conjunto con el MAKE que llamamos Buenas Prácticas y Regulación para el Comercio Electrónico en Costa Rica. Mi nombre es Diana Tenorio y estaré acompañándolos para moderar esta actividad. Les informamos que esta sesión será grabada y estará disponible por medio de la plataforma de YouTube de Inteco. Agradecemos que por favor todos mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia, consumir menos ancho de banda y lograr así una conexión más estable. Al finalizar las exposiciones tendremos un espacio para responder en lo posible todas las preguntas en vivo. Si se quedara alguna consulta sin resolver, en los próximos días enviaremos la respuesta por correo electrónico. Tenemos habilitado el chat de acá de Zoom para que ustedes puedan colocar sus preguntas o comentarios. Para dar inicio a este espacio, le damos la bienvenida a la señora Katia Chávez, quien es abogada especializada en Derecho de Consumo, con más de 10 años de experiencia en procedimiento administrativo y protección al consumidor. Cuenta con una amplia trayectoria en la administración pública, formación académica, normativa técnica y resolución alternativa de conflictos. Es reconocida como ponente a nivel nacional e internacional en temas de derechos de las personas consumidoras. Actualmente es la jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC. Buenos días, doña Katia. Es un gusto tenerla por acá con nosotros. Muy buenos días a todos los que lograron acompañarnos el día de hoy. Para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, pues es un agrado hacer esta actividad con Inteco, que tenemos muy buenas relaciones y tenemos objetivos en común. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la presentación porque esta parte de la presentación se refiere a la normativa aplicable en materia de comercio electrónico en nuestro país. Nosotros somos el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es un órgano de la Administración Pública Central y particularmente a la Dirección de Apoyo al Consumidor a la que nosotros pertenecemos, y quiero decirles además que aquí se encuentra Marisol Figueredo, que es una de nuestras colaboradoras. Formamos parte de la estructura del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, la Dirección de Apoyo al Consumidor es lo que se conoce como la Unidad Técnica de Apoyo a la Comisión Nacional del Consumidor. Entonces, vean qué importante porque de acuerdo con ese diagrama que les trajimos, tenemos un jerarca administrativo, que es el MEIC, y un jerarca técnico. Y ese jerarca técnico es la Comisión Nacional del Consumidor. No, como nosotros hacemos parte de esta organización administrativa, pues entonces tenemos tres departamentos. Primero, el que se conoce como la plataforma de atención al consumidor, y por ahí ingresan todas las denuncias de las personas consumidoras y también de órganos del Estado como nosotros, el Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, en donde podemos reclamar una especial protección para las personas consumidoras, y cualquier consumidor que, de acuerdo con lo que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor señala que es un consumidor final, pues está legitimado, que es lo que se llama, para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Ahora bien, en esa plataforma, que es lo que nosotros llamamos PACO, en esa plataforma pues se le va a hacer control de admisibilidad a los casos, y adicionalmente se va a analizar la pretensión, es decir, lo que el consumidor quiere. Y una vez determinado, pues se va a someter a a unas diligencias que nosotros llamamos eh, conciliatorias, mediatorias, de negociación, en donde vamos a contactar al comercio a efectos de ponerlo en autos de la denuncia, y pues explorar la posibilidad de construir un acuerdo. Vean que esas diligencias son totalmente voluntarias, no podemos obligar
a nadie a conciliar. Sin embargo, es un proceso que es muy exitoso. Alrededor de aproximadamente entre el 80 y el 85% de las denuncias se concilian o se median. Ahora, todo ese porcentaje adicional que no se logra conciliar o las que no son conciliables, como las que presenta el departamento mío, pasan al Departamento de Procedimientos Administrativos y ahí siguen un procedimiento que se llama Procedimiento Especial de Protección al Consumidor. Se caracteriza por tener unos plazos extremadamente cortos, siempre lo digo de esta forma porque son cortísimos, y entonces hay que estar muy atentos a las notificaciones, que todas son por correo electrónico, y posteriormente, el caso va a ser conocido por el Tribunal Administrativo especializado en materia de consumo en sede administrativa, que es la Comisión Nacional del Consumidor. Y estos señores sesionan 3 veces por semana y pues cuando conocen los casos valoran la integridad de la prueba que consta en el expediente electrónico, porque todo se maneja por expediente electrónico, y de esta forma decide cómo fallar el caso. Puede ser con lugar, puede ser sin lugar o puede ser parcialmente con lugar. Evidentemente, pues también como garantía del debido proceso hay fases recursivas dentro del proceso que también pues tienen que ser respondidas y conocidas por la Comisión Nacional del Consumidor, porque es quien agota la vía administrativa en esta sede. Entonces, ¿qué es aquí también importante? Recordar que este procedimiento es totalmente gratuito, lo pueden acceder a través de nuestro sitio web, que es www.mec.gov.cr, en el apartado de denuncias consumidor, y lo único que tienen que hacer es registrarse. Entonces, es una facilidad que tenemos para toda la población, porque adicionalmente la pueden acceder en cualquier punto del país y está habilitada 24/7. Ahora bien, dentro del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, que es el que representamos aquí Marisol y yo, tenemos un proceso especial que es el Observatorio de Comercio Electrónico. Nosotros en el año 2017 decidimos trabajar en reforzar la normativa nacional sobre el tema de comercio electrónico. Como ustedes saben, nosotros como país todavía no tenemos una ley de comercio electrónico, entonces a través de el artículo 34 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, específicamente el inciso B, que habla sobre la información que se le tiene que dar a los consumidores de modo en español, claro, previo, desarrollamos un capítulo en el reglamento a esa ley, que es el Decreto Ejecutivo 37899, e incluimos un apartado que tiene 20 artículos que están referidos a temas de información y contenidos mínimos que tienen que tener estos sitios donde el consumidor puede comprar eh, a través, en línea o a través de plataformas digitales. Y ya vamos a ver por qué decimos plataformas digitales. Pero en tesis de principio, todos esos sitios web que tienen carritos de compra y que le dan una experiencia al consumidor para poder comprar en línea, tienen que cumplir con este capítulo. Entonces vean que esto en esa coyuntura particular era muy importante, porque estábamos en el proceso de pues poder ser parte de la OCDE, y este era uno de esos requisitos que había que cumplir, y lo hicimos modificando el reglamento para poder cumplir como país, al menos con esos 20 artículos que hoy vamos a estudiar. Aquí tenemos el marco regulatorio en materia de protección de los derechos de los consumidores. Recuerden que cuando hablamos de comercio electrónico, pues estamos hablando de un consumidor digital. Y esto es algo que nos ha costado posicionar en nuestro medio, porque los consumidores físicos y los consumidores digitales tienen los mismos derechos. De esta forma, están contenidos esos derechos
desde la Constitución Política en el artículo 46, porque el artículo 46 se refiere a los consumidores en general. También menciona a los usuarios, pero señala que tienen derecho a la protección de la salud, al ambiente, a la seguridad, a los intereses económicos, al recibir información adecuada y veraz. Y vean que esto es un tema transversal cuando hablamos de protección de los derechos de las personas consumidoras, de manera tal que lo hace irrenunciable. Y esto lo desarrollamos en la ley específica, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que es la Ley 7472, y posteriormente lo instrumentalizamos todos los derechos y obligaciones que vienen ahí estipuladas, la descripción del procedimiento, cuáles son las atribuciones de la Comisión Nacional del Consumidor, todo quedó recogido en un decreto ejecutivo que es el 37899. Veamos por qué los derechos de las personas consumidoras son irrenunciables y cómo ese derecho de acceso a la información nos acompaña en toda la normativa que les mencioné, pero adicionalmente en todas las experiencias de compra. Y esa información, de nuevo, apréndanselo, tiene que ser clara, veraz, suficiente, oportuna, sobre todo los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. El mercado nuestro es un mercado que se caracteriza por ser abierto y al ser abierto y no haber precios regulados ni en punto físico ni en plataformas digitales, entonces se apertura el derecho de elección para los consumidores y por eso es tan importante el tema de la información y quien inserta esos bienes y esos servicios en el mercado es el comercio. Entonces, aquí vamos a ir introduciendo otro concepto que es el concepto de la asimetría en las relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque quien ponen a disposición de las personas consumidoras esos bienes y esos servicios es quien está en obligación de aportar toda esa información que se considere relevante para que los consumidores puedan tomar su decisión de consumo. Entonces, en el artículo 32 de la ley se refiere a esos derechos que se consideran irrenunciables de las personas consumidoras, como por ejemplo la protección especial a sus intereses económicos y sociales, a una protección administrativa, por eso existe la Comisión Nacional del Consumidor y la Unidad Técnica de Apoyo, como la vimos ahora en el organigrama, a la educación. Nosotros tenemos este programa de educación activo durante todo el año y lo hacemos en ambas vías. Le comunicamos al consumidor cuáles son sus derechos para que pueda conocer a dónde reclamarlos, pero también le decimos a los proveedores o a los comerciantes cómo tienen que cumplir con la normativa. Y por eso estas capacitaciones se desarrollan en el sentido de no solo ver la normativa, conocer los derechos y las obligaciones, sino también ver qué trabajo se ha hecho en el mercado y, por otro lado, qué ha resuelto la Comisión Nacional del Consumidor en estos temas tan puntuales, para que tengan un panorama amplio y puedan de esta forma apropiarse del conocimiento y entender cómo tienen que cumplir con la normativa. Y por otro lado, bueno, tenemos la divulgación de los derechos que tienen los consumidores de manera constante. Entonces, recuerden que el mercado le ofrece al consumidor la posibilidad de adquirir bienes y servicios en épocas que son punta, como por ejemplo el Black Friday, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y ya todo el mercado está ofreciendo ofertas y promociones. Bueno, ayer empezamos con una capacitación para que el consumidor sepa cómo se tiene que disponer la información por parte del comercio o del proveedor y de esta forma que no se le infrinjan sus derechos. Y en caso de considerar que sus derechos son infringidos, pues entonces ya sabe a dónde acudir de manera gratuita. Y por otro lado, nosotros hacemos campañas informativas de manera constante durante todo el año y las divulgamos en las redes sociales del Ministerio de Economía para que nos sigan. En este momento tenemos una sobre el Black Friday. También generamos mecanismos
para que el consumidor pueda acudir a otras vías si es que así lo quiere. Porque como nosotros somos una vía administrativa, no podemos ver, por ejemplo, daños y perjuicios. Si un consumidor reclama daños y perjuicios, es mejor que vaya a la vía judicial. Solo que en la vía judicial, pues iba a tener que contratar a un abogado y adicionalmente puede exigir que su caso o su demanda se tramite a través de un procedimiento que se llama procedimiento sumario de consumidor. Así está establecido en nuestra ley en el artículo 46 y de esta forma entonces el consumidor tiene la opción de acudir a la sede administrativa en donde no necesita abogado y por otro lado pues tiene esa opción en caso de que quiera reclamar daños y perjuicios. Después, bueno, nosotros tenemos un procedimiento, un proceso especial que eh, se llama de retiro de productos inseguros del mercado. Y eso lo hacemos en virtud de que el país también, pues, pertenece a redes internacionales como la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA. Y de esta forma, pues, como en el 2006 incluimos en la normativa la posibilidad de que los comercios puedan notificarnos cuando hay un producto que, aunque pasa todos los estándares de calidad y las normas técnicas en su proceso de producción, cuando es insertado en el mercado, presenta un riesgo no previsto. Es decir, que a la hora de interaccionar con los consumidores finales, pudiera existir una, un riesgo de lesión, un riesgo de asfixia, un riesgo de intoxicación. Y este proceso está referido a esos productos que no se consideran, digamos, peligrosos per se, que ya de por sí esa es su naturaleza. Piensen en un destaqueador de un inodoro, ¿verdad? Si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso, pudiera generar una, una lesión al consumidor, pero es distinto, ese es un producto peligroso per se. A estos otros nos referimos, por ejemplo, a un juguete. Piensen en un juguete que trae piezas pequeñas, que pasó todos los estándares de seguridad de la empresa, de calidad, que cumplió con los reglamentos técnicos para los juguetes. Pero cuando el niño lo usa, hay una piecita que se desprende y pudiere generar una lesión a ese niño. Entonces, en ese momento, nosotros incluimos estos procesos en la normativa para que también quedaran contemplados. Podemos continuar. ¿Cuáles son las principales obligaciones? Entonces, aquí la primera obligación que tiene un comerciante es la de informar de modo claro, veraz, suficiente en español y de modo oportuno. Pero también tiene la obligación de rendir una garantía. Eso está en el artículo 43 de la ley, a donde se dice que todo bien o servicio tiene que estar efectivamente implícitamente garantizado. Después, si va a ofrecer bienes y servicios a través de las ofertas, promociones y publicidad, tiene que cumplir las reglas que ahí se establece, como por ejemplo indicar el precio anterior y el precio actual. Informar si las partes o repuestos utilizados en las reparaciones son nuevos o son usados. Y si no se dice nada, se presume que son nuevos. Extender una factura o un comprobante de compra está referido a que le entreguen al consumidor ese recibo, esa factura, ese comprobante para que pueda reclamar sus derechos. Em, Fijar plazos prudenciales, perdón, para formular reclamos, respetar las condiciones, cumplir con las normas de calidad y los reglamentos técnicos de acatamiento obligatorio e informar cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o de repuestos, de previo a que el consumidor decida comprar ese bien o contratar ese servicio. En la siguiente vamos a ver qué se entiende por comercio electrónico y es ofrecer bienes, distribuir, vender, conceder el uso o el disfrute de esos bienes o prestar servicios a través de medios que utilicen internet o cualquier otro medio electrónico. Pueden ser
redes sociales, páginas web con carrito de compra o plataformas virtuales. Aquí vamos a ver el comportamiento de las personas consumidoras en línea y esto es una encuesta que existe a nivel país y que hicimos en el año 2022 en asocio con algunos aliados, de modo que pudimos por primera vez conocer cuál era el comportamiento del consumidor digital en nuestro país. Podemos continuar para ir viendo los resultados. Aquí tenemos, por ejemplo, que hay en nuestro país hay un comportamiento muy particular porque a un 48,5% de la población compra por estos medios, pero hay un 51,5% que no, em, que le genera desconfianza. Yo esta filmina cuando la muestro siempre digo que hay una oportunidad de mejora y una oportunidad de negocio, porque el consumidor que fue encuestado, que fueron más de 1.210 personas encuestadas mayores de 18 años, y se les encuestó ya telefónicamente. Lo cierto del caso es que les da temor. Vean los resultados. Prefiere ir al local comercial en un 44,3%. Puede ser que no tuviera una descripción adecuada del producto y por lo tanto le generara falta de información a la hora de tomar su decisión de consumo y por eso no decidió no comprar de manera directa. Ven la información, pero no la compran. No está interesado en utilizar esta alternativa y es porque le genera inseguridades. No se siente seguro comprando. Entonces algo hay que mejorar por parte del proveedor del comercio. No sabe cómo hacerlo. Entonces ahí encontramos una brecha digital importante. Desconfía de los medios de pago. No cuenta con las herramientas tecnológicas para hacerlo. Ahí teníamos un 24% en el anterior, un 21% en ese otro descriptor. Desconfía que le entreguen los bienes o servicios en un 18%. Eso es uno de los aspectos que más denuncian los consumidores. Entonces, vean ustedes que el comportamiento varía. Yo creo que aquí hay que mejorar los medios por los cuales los consumidores pueden acceder a esos bienes y servicios y darles seguridad y además enseñarlos a utilizarlos. Vean acá cómo se refleja que los medios por los cuales las personas se enteran de esos bienes y servicios que compran en línea es a través de la publicidad que reciben a la hora de utilizar las redes sociales, en un 65,8%. El seguimiento a la red social de la empresa, en un 52,5%. Visita regular al sitio web, en un 35,7%. Y por medio de la app de mensajería, en un 34,8%. Mediante una plataforma de comercio electrónico de empresas de entrega a domicilio sería un 26,6% y ahí ustedes pueden ver las siguientes clasificaciones, pero me interesa continuar para que ustedes vean cuáles son esos bienes y servicios adquiridos al menos una vez mediante plataformas digitales en los 6 meses previos a que se realizara la encuesta. Y vean que lo que más consumimos en nuestro mercado digital son alimentos preparados en restaurantes. Y eso representa un 78,2%. Después, aplicaciones de entretenimiento que la gente adquiere en un 65%, ropa o calzado en un 56,9%, productos de cuidado personal en un 44,9%, servicios de entretenimiento como teatros en un 38,5% o cines. Servicios turísticos como tours, viajes, tiquetes aéreos en un 38,4%, servicios educativos en un 38%, abarrotes y productos frescos en un 35,8%, artículos tecnológicos en un 34,7% y así sucesivamente. Pero vean que ese es el comportamiento que nos reflejó la encuesta. ¿Cuál era el dispositivo más utilizado? Aquí se los voy a resumir, el teléfono celular. Y de segundo estaba la computadora. Los medios de pago más utilizados, pues tenemos las tarjetas de débito, crédito o virtuales en un 78%. Y adivinen qué, en número 2, el Simpe móvil. El tercero es las transacciones bancarias
En efectivo un 27% y plataformas como PayPal un 20%. En comercio electrónico tenemos regulado una figura que particularmente aplica, que es el derecho de retracto, siempre y cuando no sean productos perecederos o por encargo. Y en un 68% respondieron que no sabían que pueden dejar sin efecto las compras bajo algunas condiciones. En un 31% indicaron que sí, sabían que podían dejar sin efecto las compras a través del derecho de retracto. El Observatorio de Comercio Electrónico existe a partir del segundo semestre del 2020. Coincidió con el tema de la pandemia. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, hemos venido fiscalizando desde este proceso y aquí pueden ver la cantidad de comercios que hacemos desde el 2020. Hemos ido incrementando, estudiando y aumentando nuestro conocimiento para poder trasladar el conocimiento de cómo tienen que cumplirse las normas. Podemos continuar. Este es el famoso principio de equivalencia funcional que quiero que hoy se aprendan y es a través de este principio que se entiende que tanto el consumidor tradicional o el consumidor que compra de manera física eh, como el consumidor que compra a través de comercio digital tiene los mismos derechos en nuestro país. Y vean que se lo dije desde la Filmina 1. Y esto es algo que quiero que interioricen porque no debiera existir ninguna diferencia, ningún trato diferenciado entre un consumidor físico y un consumidor digital. Podemos continuar. Estos son los 20 artículos que están regulados en el capítulo noveno sobre comercio electrónico, pero se los voy a dejar para que podamos ir viendo uno a uno de manera resumida y ahí que les queda la referencia. El primero tiene que ver con que el comerciante tiene que identificarse de manera clara, entonces para ello tiene que señalar de manera fácil, de fácil acceso y lectura por parte de los consumidores, o sea, el nombre, la razón social, el número de cédula, si es persona física o persona jurídica. Recuerden que un comercio, de acuerdo con nuestra ley, puede ser persona física o persona jurídica, con que realice la actividad de manera habitual, ya encajaría dentro de nuestro concepto. Tienen que indicar la ubicación geográfica, la dirección exacta, el domicilio social, el teléfono, el correo electrónico, la información del registro del nombre del dominio del sitio web y cualquier registro de gobierno eh, o información o licencias si fuesen pertinentes. Estos son unos ejemplos buenos, vean ahí, pueden observar, esto lo capturamos a través del Observatorio de Comercio Electrónico y vean esa carita feliz primero, donde está la razón social, la cédula jurídica, la dirección, el correo electrónico y el teléfono. Y después vamos a ver una carita triste, ahí les queda otra carita feliz, pero la carita triste es que no se indica el nombre o la razón social. En algunas ocasiones el comerciante revela la identidad hasta el momento de realizar el pago. Entonces, cuando el consumidor está formando su decisión de consumo, no tiene acceso a esta información. Esta información tiene que estar desde el inicio para que el consumidor sepa con quién va a tratar si es que decide comprar ahí. Pero vean que es una de las correcciones de mercado que hemos realizado. Sigamos. En esta podemos observar que la información de los bienes y servicios es importante. Voy a también a resumir porque ya Marisol me dijo que llevo casi medio tiempo y todavía me faltan un montón de filminas, entonces para no robarle el tiempo a Alexandra. Vean esa foto, yo se los voy a resumir. Esa foto dice que eso es un tratamiento de color chocolate X3. Imágenes, dice 8.500 IVA incluido. Hasta ahí estamos bien, se describe qué es el artículo, cuánto cuesta. Pero dice imágenes con fines ilustrativos. Ya ahí estamos un poco tristes como la carita que le pusimos ahí y además dice 23 unidades disponibles.
lo cual yo pudiera interpretar que el decir 23 unidades disponibles estaría bien, no estaría mal, pero ahí está mal utilizado, imágenes con carácter ilustrativo. Y vamos a ver por qué fue que lo pusieron. Y lo ponen, ¿por qué? Porque ellos después, cuando hacen la descripción del producto, dicen em, que como que el consumidor va a recibir y que ellos van a intentar entregar eh, lo más preciso posible el artículo, es decir, el tratamiento de color chocolate. Eso es lo que ofertaron, pero le están diciendo que van a tratar de entregarlo lo más parecido posible, lo cual ya es un incumplimiento por razones obvias. Y además, dice que garantiza que la descripción de los productos u otro contenido de cualquier servicio sean precisos, no garantiza, perdón, no garantiza que la descripción de productos y otro contenido de cualquier servicio de estos sean precisos o completos. Vamos a ver, ahí hay una imprecisión en relación con la fotografía que estoy utilizando y lo que le estoy ofertando al consumidor. Y esa identificación dice la ley que tiene que corresponder con la naturaleza del producto y ahí hay una clarísima infracción. Entonces, primero, lo oferto, le pongo fotos con carácter ilustrativo, digo que son 23 unidades y después le digo no le garantizo que se lo vaya a entregar exactamente igual si me lo compra. En eso consiste la carita triste. Vamos. La que sigue dice ejemplos de la disposición de la información sobre los bienes y servicios. Y ahí vean ese paraguas está totalmente claramente descrito. Entonces, ahí nos vamos a quedar con ese ejemplo bueno que dice que es información de los bienes en la imagen, el precio, la descripción y las dimensiones corresponden con el artículo. Información sobre la transacción. Este es importante porque esto se da cuando el consumidor ya decide comprar. Entonces, esto por lo general está en un apartado que se llama de términos y condiciones, que el consumidor tiene que leer. Esa es la recomendación nuestra. Esos términos y condiciones indican tienen que estar en idioma español y el consumidor tiene que leerlos. En algunos sitios hay que poner un check eh, haciendo ver que ya uno los leyó. Entonces, esa es la indicación correcta. Em, Tienen que tener un sistema de tratamiento de reclamaciones también. Procedimientos de pago y de entrega y ejecución tienen que estar descritos. La fecha para la entrega, eso le da certeza a la contratación. Las condiciones de plazo y procedimientos para ejercer el derecho de retracto, que eso es una corrección constante que hacemos en los términos y condiciones cuando los revisamos porque tiene que indicarse para que el consumidor tenga conocimiento, el recordatorio de la garantía legal, porque aunque compremos a través de plataformas digitales o sitios web, tenemos que todos los bienes y servicios de nuestro mercado tienen garantía de al menos 30 días hábiles, salvo que se ofrezca un precio mayor. Y aquí también se tiene que entregar la garantía por escrito y cumplir con el apartado de la garantía. Entonces, solo que el plazo de garantía aquí me parece importante señalarlo, corre a partir de que el consumidor recibe la cosa. Y como estamos comprando a través de estas plataformas, no corre ese plazo a partir de que realizamos la compra, sino a partir de que nos entregan la cosa, nos prestan el servicio. Después tenemos los términos y duración del contrato y si procede la existencia de asistencia postventa. Tienen que indicarse en qué consiste, cuándo el consumidor puede reclamarla y puede utilizarla. En la que sigue vamos a ver los términos y condiciones que deben de respetar los derechos de las personas consumidoras y esos términos y condiciones no pueden tener cláusulas abusivas. ¿Qué es una cláusula abusiva? Una cláusula que tienda a mejorar esos derechos que ya hemos visto que son irrenunciables de los consumidores. Voy a mencionar un par como para que lo tengamos el tema ahí presente. Cuando limiten o extingan la obligación a cargo del predisponente, es decir, que es el comercio quien dispone todas esas cláusulas en el contrato y el consumidor no tiene opción de opinar sobre su contenido, sino que se consideran un contrato de adhesión, porque es el comercio el que decide cómo se redactan esas
cláusulas o cuando favorezcan excesivamente al comercio y se olviden de los derechos de las personas consumidoras. ¿Cuáles son esos derechos? Ya los vimos. El acceso a la información, a la garantía, ¿verdad? A que la cosa que está comprando corresponda con la publicidad, porque la publicidad obliga al comerciante. Sigamos. En esta vamos a ver el derecho de retracto en las compras en línea y aquí quiero hacer énfasis en que se tiene un plazo de 8 días hábiles contados a partir del perfeccionamiento de la venta para ejercer el derecho, que se debe enviar un escrito al domicilio del comerciante o correo electrónico establecido en donde compraron para hacerlo efectivo, debe ser ejercido por el mismo medio que se utilizó para manifestar su consentimiento y puede presentarse personalmente en el domicilio también. ¿De quién? Del comercio. En la que sigue, pues vamos a ver las excepciones al derecho de retracto rápidamente, que serían los bienes que por su naturaleza son consumibles o perecederos, ahora se los mencioné, bienes que por su naturaleza no puedan ser luego revendidos una vez que hayan sido instalados o usados, bienes importados por encargo especial, de acuerdo con las necesidades propias del comprador, o que hayan sido confeccionados o elaborados a la medida. En esos supuestos no aplica el derecho de retracto, nada más. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que son 8 días, que hay que hacerlo por escrito, que puedo devolver la cosa y dejar sin efecto el contrato, salvo estas excepciones. Veamos un ejemplo de la disposición de la información sobre la transacción, en donde se hace una confusión entre lo que es política de cambio y garantía. Ven ustedes, ahí está resaltado con rojito y eso es distinto. La garantía es obligatoria, la garantía es irrenunciable y las políticas de cambio, si se tienen, hay que informarlas de modo suficiente, pero no se pueden confundir los conceptos porque son jurídicamente diferentes, para decirlo con toda claridad. Vamos a ver. Entonces, mezclarlos es una infracción administrativa. Podemos seguir, Marisol. El precio. Esto al principio, cuando empezamos a revisar la disposición de esta información, me acuerdo que encontrábamos un precio al inicio y después había que abrir un montón de ventanitas y el precio final que terminaba pagando el consumidor era casi el doble. Entonces, eso está mal, porque la ley establece que se tiene que informar de entrada el precio final. Y con ello, debe de incluirse todas las cargas y todo lo que con los componentes adicionales que vayan a formar a ese precio, porque el consumidor tiene que conocer de entrada cuánto lo va a costar. Entonces, de esta forma, eso es lo que dice la ley. Ahora, después nos preguntaron que si también podían vender en otras monedas. Sí se puede, pero hay que indicar o informarle a los consumidores cuál es el tipo de cambio de venta. Por ejemplo, de el tipo de cambio del dólar que tiene el Banco Central de Costa Rica en el día que el consumidor va a comprar. Entonces, sí se puede, pero ese es el punto de referencia que está incluida en la normativa para poder hacer ese cambio. Podemos continuar. Esto es otro ejemplo de disposición de la información sobre el precio de los productos, que básicamente pues ahí está correcto, que se ve que dice artículos, entrega el envío, el impuesto y el precio total. Sigamos. Ahora entramos a lo otro artículo que es el proceso de confirmación. Vamos, cuando nosotros empezamos a revisar esa experiencia de compra de los consumidores digitales a través de sitios web, vimos que en algunos sitios no era permitido como que el consumidor revisara que había metido en el carrito para comprar, sino que estaba hecho para que el consumidor empezara a ver, escogiera, metiera en el carrito y ya después no pudiera revisar. Y eso me parece que es importante referenciarlo porque tiene que permitirle al consumidor revisar esa compra antes de pasar al tema de la confirmación, que se entiende como
Eso, que conozca de manera previa, suficiente, clara e inequívoca el momento en el cual se requiere que confirme la transacción y los pasos para completarla. Es decir, que él tenga esa posibilidad dentro de esta experiencia de decidir si todo lo que echó en el carrito de compra lo va a llevar o lo va a comprar, ¿verdad? Si decide sacar, que pueda sacar, si decide repetir la compra, pues que no la realice, ¿verdad? De todas maneras, nosotros siempre vamos a poderles referir el tema de que no hagan compras por impulso, pero vean, hay algunas técnicas utilizadas por los comercios que aquí por cuestiones de tiempo no las referimos hoy, pero se llaman patrones oscuros, en donde al consumidor le ponen le dicen, bueno, esto está en oferta, cuesta tanto y eh, tiene un tiempo de, no sé, 2 minutos para decidirse y además le digo que hay 4 personas además viendo lo que lo pueden comprar en cualquier momento. Esas son unas técnicas de eso que se denomina patrones oscuros que aquí también no deberían de darse. Entonces tenemos el tiempo de entrega, el precio, las eventuales costos adicionales, el monto total de la operación y cualquier otro elemento que el consumidor considere relevante. Y recuerden, el consumidor no está obligado a comprar. Si quiere, termina. Si quiere, no termina. Y en el que sigue vamos a ver el perfeccionamiento del contrato. En el supuesto de que sí, ¿verdad? De que sí quiso terminar la compra, pues entonces estos contratos celebrados por medios electrónicos quedan perfeccionados desde que se reciba la aceptación por parte del consumidor. Y cuando se entiende que hay consentimiento de la persona consumidora, cuando ha tenido de previo acceso a esas condiciones generales del contrato expresadas en términos claros, comprensibles e inequívocos. Y sí, nosotros también revisamos esos términos y esas cláusulas que integran este contrato de modo tal que estén claros qué es lo que el consumidor pues está aceptando y ha aceptado expresamente las condiciones de ese contrato y que ha contado con la posibilidad de almacenarlos, es decir, de descargar y almacenar esa información. Aquí tenemos un ejemplo donde se dispone la aceptación de los términos y condiciones de la empresa previo a realizar el pago. Y vean que quiero hacer un especial énfasis porque a veces ese check ya viene prechecado por el mismo comerciante. Entonces, eso está mal porque ahí no puede venir indicado con un check, ¿verdad? No sé cómo decirle, con un puntito o lo que sea, porque el consumidor tiene que manifestar su voluntad. Y si eso está ya preseleccionado, es una infracción a la normativa, digamos. El comprobante de compra o factura debe de indicar. Por supuesto que el consumidor tiene derecho, ¿verdad? Aunque sea consumidor digital. Pero el comercio está obligado a enviárselo. Y aquí tiene que indicar el nombre, o sea, los datos mínimos de cualquier factura. Aquí tenemos regulada la factura eh, electrónica. Así que esa es la que va a recibir el consumidor con toda la información que ya de por sí el Ministerio de Hacienda les exige. Pero además aquí la descripción de los artículos que compró el consumidor y el precio y el monto final efectivamente cobrado. Sigamos. El plazo de entrega, este es muy importante porque esa es información que también tiene que estar previa y está referida a cuántos días va a llegar, o sea, va a tardar el consumidor para recibir la cosa. Eso forma parte del contrato. Aquí hay un ejemplo de cumplimiento que dice que en el GAM, o sea, si la persona vive en el gran área metropolitana, el tiempo de entrega estimado es de 3 o 4 días hábiles aproximadamente después de realizada la compra. Entonces, el consumidor se le informa, acepta los términos y recibe en ese plazo. Vean que una de las infracciones más denunciadas por los consumidores está orientada a la violación de esa información y que el consumidor no recibe la cosa en el plazo ofertado. Sigamos. El comerciante debe abstenerse de seleccionar previamente opciones que son de elección del consumidor y ves, ahí a eso era lo que me refería ahora de que no puede venir con ese check ya automático,
impuesto por el comerciante. Eso es una infracción administrativa. Y ahí hay una carita triste por ello. Sigamos. Seguridad en los medios de pago. Bueno, tenemos este artículo que hace mención al nivel de protección mínimo que tiene que ofrecerse a los consumidores y vean que esto está asociado a los resultados de la encuesta, ¿verdad? En donde se le genera desconfianza al consumidor comprar por estos medios, porque considera que pudiera ser víctima de un fraude, con toda la razón, y entonces el proveedor tiene que proveer eh, espacios seguros para que el consumidor pueda tener esta experiencia de compra. Sigamos. Ejemplos de la disposición de la información sobre la seguridad de los medios de pago. Bueno, ahí tenemos, no me voy a detener mucho, pero les va a quedar en la presentación porque este está referenciado a que se almacena la información de las tarjetas de crédito y menciona la tecnología utilizada para ayudar a garantizar el manejo seguro de la información en las tarjetas de crédito. Después tenemos que tener esto que nos ha costado mucho también que los comercios sí entiendan que tienen que tener un espacio para que el consumidor reclame y además tiene que tener un procedimiento informado para que el consumidor sepa cómo le van a atender ese reclamo, porque no es nada más recibirlo, es que hay que tramitarlo y darle una respuesta a las personas consumidoras. Digamos. Evaluaciones, ese es otro, que al principio nos costó mucho que lo implementaran y nosotros les dijimos puede ser por caritas tristes, caritas felices, estrellitas, como usted quiera, pero ponga un sistema de evaluación que sea transparente, gratuito, para que los consumidores además cuando anden navegando y decidan explorar un sitio de estos, vean cuáles son los comentarios que dejan nosotros consumidores y qué experiencias de compra han tenido en ese sitio. Continuemos. Bueno, aquí aplican las reglas de la publicidad y el mercadeo, que son todas las que están en nuestra normativa. Y recuerden que la publicidad integra el contrato y por lo tanto obliga al comerciante. Aquí se hace un ejemplo de cuánto costaba una mochila que te, antes dice, el precio unitario es de 43.750, el 20% representan 8.750, por lo que el precio nuevo, el precio final, el precio ya con la oferta aplicada es de 35.000 colones. Eso está muy bien. Eh, y podemos pasar porque ese ejemplo está bueno ahí. O sea, respetan las reglas. Ahora, los comerciantes deben tener especial cuidado en la publicidad dirigida a menores de edad. Esto es una norma que es muy novedosa en nuestro país y está referida a cuando la publicidad se dirige a los niños y las niñas. Y aquí están algunas reglas básicas que se tienen que seguir, como por ejemplo identificar que los contenidos dirigidos son para niños y niñas y diferenciarlos de cuando son de adultos o para adultos. Y también adoptar algunas medidas necesarias para prevenir que los menores puedan acceder a bienes y servicios que por ley no son aptos para menores de edad. De esta forma, vean que esto es una regulación que yo creo que es muy importante porque los niños y las niñas son una población vulnerable. Y de esta forma les hacemos un recordatorio de cumplir con este artículo del reglamento, que es el 198, y que recoge las buenas prácticas también a nivel internacional. Sigamos. Para proteger los datos de las personas consumidoras, aquí en forma muy resumida tienen que cumplir con la ley de protección de la persona frente al tratamiento de los datos personales, que es la ley 8968. En realidad nosotros aquí lo que hicimos fue incluir la referencia y una breve descripción, pero ya ustedes saben que esa ley es de acatamiento obligatorio y que está a cargo de la PRODAF. Ejemplos de disposición de la información sobre la protección de los datos personales. Aquí hay un ejemplo que es bueno, que dice políticas de privacidad. Y vean ustedes que ahí les colocaron una fotografía de las políticas de privacidad que tenía esa empresa, lo cual es muy bueno. Vamos con las infracciones administrativas en materia de em, qué es lo que los consumidores más denuncian en nuestro país. Vean que es el tema de la garantía, el tema del incumplimiento de contrato
y por ahí pueden ver ustedes que el derecho de retracto no es tan significativo, pero bueno, lo tenemos y lo tenemos tabulado y nos gusta explicarlo porque a veces creemos que la gente no denuncia porque no lo conoce y no sabe cómo hacerlo efectivo. Ahora, ¿qué sucede si la normativa se incumple? Si la normativa se incumple, el comercio se ve expuesto a una multa que va de 10 a 40 salarios base, que vean la última línea de ese cuadro, que es, se calcula de conformidad con ese monto, que son 462.200. Entonces 10 salarios base y significan o se traducen en 4.622.000 colones. En la siguiente vamos a ver una denuncia y ya con esto termino para no abusarme. Y vean este caso. Este caso es un caso de la vida real. Nosotros solo contamos casos que vemos de la plataforma que denuncia a la persona consumidora. Vean que en el 2021, en octubre, la consumidora consulta una página de venta de zapatos tenis por un modelo específico. Le preguntaron cuál era la talla y el estilo, se lo describieron, pregunta el precio, el medio de pago, le informan el costo y le dicen que el envío es gratuito y que la entrega sería en 3 o 4 días. Hasta ahí pareciera que todo iba bien. El 28 de octubre, o sea, un día después, le dice la consumidora realizó el pago por Simpe Móvil, envió la información del medio por WhatsApp, siendo clara con la talla y el modelo, incluyendo una foto. Entonces vean cómo se dan esas combinaciones. Yo estaba repasando esta presentación antes de venir a hacérselas y digo yo, bueno, qué interesante cómo se comporta este mercado porque usted puede ver algo en un sitio web, preguntar más información por WhatsApp y pagar por Simpe Móvil, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de plataformas digitales, eso era lo que quería decir. Pero resulta que cuando la señora, la muchacha, le informan y hace el pago, vean que ya realizó el pago, al realizar el pago ya hubo perfeccionamiento en el contrato. Sin embargo, le dicen que el 30 de octubre le dicen que ya no tienen ese disponible, que cometieron un error, que ya no tienen en stock y resulta que entonces la muchacha o la consumidora le dice, devuélvame el dinero y les dice el comercio, no, eso no es, nosotros no devolvemos el dinero. Ya ahí hay otra infracción, pero vean, la consumidora es tan buena gente que entonces ellos le dicen, bueno, pero ya no tenemos aquel modelo que le enseñamos de primero, ahora tenemos otro. Vea estos otros que tenemos. Entonces, el consumidor resulta que la consumidora acepta variar las condiciones contractuales, ¿verdad? Sin embargo, cuando varía las condiciones contractuales, eh, el comercio le dice otra vez que no le va a cumplir. Entonces ella pide su dinero de regreso, a lo cual desde mi perspectiva tiene derecho desde que incumplieron la primera vez. Ahora, esto está en una fase, digamos, previa todavía o en tramitación, me parece. Pero lo cierto del caso es que vean cómo no se pueden hacer esas cosas salvo que el consumidor acepte, pero en todo caso es una opción porque desde la primera infracción, desde el primer incumplimiento, ella tenía su derecho a que le devolvieran el dinero, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que Marisol, yo ya estoy con el tiempo, ¿verdad? Y de esta forma, em, aquí les dejo otro caso en donde, muy resumidamente, es el consumidor compra dentro de la información que se le da, se le dice que se hace las entregas en el gran área metropolitana, pero se omite decir que esa, ellos hacen un escrutinio y deciden dentro del gran área metropolitana a dónde entregan y a dónde no entregan. Y resulta que el consumidor se ubicaba o vivía o residía en un lugar a donde ellos no entregaban. Entonces la información era confusa y por lo tanto la Comisión Nacional del Consumidor multa al comerciante. Y con eso termino. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a la señora Katia por su detallada explicación del tema. Muchísimas gracias, de verdad. Y ahora le damos la bienvenida a la señora Alexandra Rodríguez para continuar con nuestra segunda charla de esta mañana.
Doña Alexandra cuenta con más de 30 años de experiencia como directora de normalización de INTECO. Su trayectoria incluye la representación de Costa Rica en foros internacionales de normalización como la ISO, COPANT y entre otros. Además, su participación en comités internacionales de calidad y evaluación de la conformidad también es auditora calificada en sistemas de gestión de la calidad. Bienvenida, doña Alexandra. Le cedemos el espacio. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, muy buenos días a todos. Primero que todo, pues agradecer al Ministerio de Economía, Industria y Comercio y pues a la Dirección de Consumidor esta gran oportunidad de dirigirnos otra vez con ustedes. Ya verdad, como decía Katia, tenemos una excelente relación donde a través de las normas podemos dar herramientas. En este caso, pues ella hablaba de todo lo que es la buena práctica regulatoria para el comercio electrónico en Costa Rica. Y desde Inteco hoy, pues les queríamos conversar sobre lo que es las normas técnicas para un comercio electrónico confiable y seguro, cómo los usuarios del comercio electrónico, más que los que lo promueven, pues pueden encontrar en la normalización una herramienta que les permita ser más confiables y que el consumidor de verdad se atreva a hacer esa compra electrónica. Hoy le venimos a hablar básicamente de la norma ISO 10008, que es la norma de claves para un comercio electrónico seguro, transparente y legalmente sólido. Cuando hablamos de esta norma, pues es importante enfocarla desde lo que es la normalización internacional, es una norma desarrollada por la ISO, donde Inteco pues, la ha adoptado como norma nacional en su calidad de ente nacional de normalización. Y cuando desarrollamos esta norma, pues tuvimos en cuenta lo que fue el panorama del comercio electrónico en Costa Rica, que está creciendo de forma sostenida. Y entonces hemos considerado pues efectivamente que es fundamental que Costa Rica pues tuviera estas herramientas. Me acuerdo que esta norma la promovió muchísimo lo que es la parte de defensa del consumidor en la parte de consumidores de Costa Rica, porque decían, bueno, se está proliferando. Cuando hablamos de comercio electrónico en Costa Rica, hay estadísticas muy interesantes donde dice que se proyectan ingresos de 1.802.000, ¿verdad? De 1.802 millones en comercio electrónico para 2025 según datos recopilados por organizaciones relacionadas. Y este crecimiento está impulsado por mayor confianza del consumidor, expansión de las compras transfronterizas y diversificación de la oferta digital. Costa Rica, a pesar de las estadísticas que nos daba Katia, cada vez se atreve más a hacer comercio electrónico, a pesar de que tiene desconfianzas y no todos tienen la mejor experiencia en la compra electrónica. Desde el contexto del comercio electrónico, se dice que la digitalización ha transformado la forma en que compramos, vendemos y confiamos. El comercio electrónico crece exponencialmente en Costa Rica y el mundo. Podemos decir que un gran disparador fue el 2020, lo que fue la parte de la pandemia, cuando no podíamos salir, ¿verdad? Todo el mundo pues quería hacer compras y no podíamos ir. Entonces se maximizó el comercio electrónico. Amazon fue el gran capitalizador, se dice en la historia del comercio electrónico. En el 2020 vendió como nunca en su vida, ¿verdad? Y comestibles, fue lo interesante, ¿verdad? Que fue por la parte de comidas, más que luego empezó a otras cosas, pero era una necesidad clara del consumidor. Los consumidores exigen seguridad, claridad y respuesta ante problemas. Entonces, este contexto, pues definitivamente la gente empieza a atreverse, pero también hay exigencias del consumidor cada vez mayor en el tema de seguridad. Claridad y respuesta. Esto es ante los problemas que se puedan presentar en la compra en línea. Las empresas se enfrentan desafíos legales, técnicos y reputacionales. Definitivamente empieza entonces a gestionarse una relación consumidor-proveedor, ¿verdad? En el marco legal, quién cumple, quién no cumple, a nivel técnico, si me lo dio o no me lo dio, la reputación, las redes sociales empiezan entonces a hacer un medio, ¿verdad? Para hablar bien del boca en boca, ¿verdad? Del que me vendió, el que no me vendió. Y la gran pregunta que se hace en el contexto del comercio electrónico es cómo garantizar cumplimiento legal y confianza digital al mismo tiempo. Katia nos presentó súper claro cuál es el marco legal de Costa Rica. Y entonces la pregunta es, ¿cómo garantizo ese cumplimiento legal y la confianza digital? Porque al final del día todos hemos sufrido en algún momento en esta era algún hackeo de nuestras cuentas, de una compra que no reconozco, entonces tengo que entrar en la parte legal de demostrar que sí fui hackeado, que sí compraron algo sin mi consentimiento. Entonces,
Estas dos situaciones empiezan a ser un elemento que se debe garantizar para esa confianza y esa buena experiencia del consumidor electrónico. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta herramienta a nivel internacional. Todos los problemas que nosotros enfrentamos como país, sepa usted que no es una situación exclusiva de Costa Rica. Para que un tema llegue a la ISO, les cuento, el tema tiene que ser realmente eh, repetitivo en muchos países para que se vea la necesidad de hacer una norma internacional y es definitivamente el caso del comercio electrónico. La norma es una norma internacional publicada por la ISO. Acordemos que la ISO es el organismo mundial de normalización en el cual Costa Rica está representado por INTECO y es el máximo órgano de normalización reconocido por el organismo mundial de comercio. Esta norma está enfocado en las transacciones electrónicas B2C. ¿Se acuerdan que el B2C es Business to Consumer, la relación entre, ¿verdad?, el comercio y el consumidor? Proporciona orientación para planificar, diseñar, implementar y mejorar sistemas de transacción electrónica efectivas. Esta norma está dirigida a estas organizaciones que están apostando a ese crecimiento por la vía electrónica, pero que lo quieren hacer bien. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el que no pueda, el que no tenga una posibilidad de esa venta electrónica se dice pues que a nivel de los mercados nuevos se puede estar quedando rezagado. Entonces, todos queremos utilizar la tecnología, todos queremos, ¿verdad?, tener nuestros productos para poder venderlos en línea, porque cada vez más el consumidor también no quiere dirigirse al área física, sino quiere hacer la compra electrónica, pero entonces lo quiere hacer seguro. Entonces, esta norma está buscando esos sistemas de transacción electrónica y efectivos. Es aplicable a cualquier organización que ofrezca productos o servicios directamente al consumidor. Es decir, esta norma la puede aplicar cualquier organización, ya sea grande, pequeña, mediana, verá, ubicada en cualquier parte, porque tiene un alcance muy amplio para cualquier tema de productos o servicios. Cuando hablamos de la ISO 10008, planteamos que es desde la planificación a la mejora continua, una ruta técnica para transacciones electrónicas confiables. Lo interesante de esta norma es que nos permite asegurarnos que desde que planificamos hacer la venta, ¿verdad?, hasta lo que hacemos la transacción, tenemos etapas seguras. La norma está conformada por 8 capítulos. Un primer capítulo que es el objeto y campo de aplicación, es decir, quién puede aplicar la norma. Una segunda capítulo que son normas de referencia, normas ISO que puedan complementar la aplicación. En el caso de 2008 hablamos de la 9001, que es la norma pues, más reconocida de la ISO, que es la de sistemas de gestión de la calidad. Se puede perfectamente complementar con la implementación de la 2008. Viene un capítulo 3 de términos y definiciones, términos específicos que tienen que relación, de relación con el comercio electrónico. Un capítulo 4 que ahora sí son los principios de orientación, transparencia, accesibilidad, capacidad de respuesta. Es decir, habla más de alrededor de 17 principios con los que tenemos que basar cualquier comercio electrónico. Capítulo 5 es lo que tiene que ver con la planificación del sistema B2C, estableciendo objetivos, requisitos legales y responsabilidad. Acuérdense que estas normas de sistemas de gestión de la ISO se basan en el PHVA. Entonces empezamos a partir del principio, empezamos a explicar, bueno, qué es la planificación de este sistema, ¿verdad?, de business to business, de to consumer que yo quiero implementar. Luego viene lo que es el diseño y desarrollo del sistema, estructura de procesos, interfaces, contenidos y seguridad. La norma establece entonces los requisitos que usted debe cumplir como organización interesada en implementar un B2C, que es diseñar y el desarrollo del sistema. Después de que yo lo he diseñado, lo he conceptualizado, viene lo que es la implementación en el capítulo 7, que es la gestión de pedidos, protección de datos, atención al cliente, es decir, ya cómo se debe asegurar el paso a paso para asegurarnos que esta relación entre consumidor y proveedor de un comercio electrónico es conforme y de satisfacción para el cliente. Y finalmente, como todo sistema, viene un capítulo de lo que es seguimiento, medición, mejora, que es la evaluación del desempeño, la gestión de reclamos, la mejora continua. Todo este sistema lo que anda buscando es que al final del día que yo diseñé, planifiqué un sistema, lo implementé, lo evalué y si encuentro oportunidades de mejora, pues entonces a través de ese seguimiento y medición implemento la mejora continua para que cada vez mi respuesta a las necesidades del consumidor como proveedor, yo pueda ir dándole respuesta y mejorándolas. Cuando hablamos de este sistema, vamos a ver algunas definiciones, las más básicas que hemos encontrado dentro de la norma, que es, por ejemplo, qué define la norma como una transacción de comercio electrónico del negocio al consumidor, es lo que se conoce como el B2CX, conjunto de interacciones entre una organización y un consumidor
para la provisión de un producto facilitado en línea. Entonces, el B2C es cuando interactuamos organización como business y un consumidor. Tiene que haber estos dos elementos para ver una transacción de comercio electrónico del negocio. Otra definición interesante es lo que es un proveedor, ¿verdad? Entonces, esta es la transacción, el consumidor es el que adquiere y el proveedor del B2C es la persona u organización que provee un proceso o actividad B2C y que es externa a la organización que opera el sistema. Algo importantísimo entonces que el proveedor puede ser una persona física o una organización. No es normal que yo casi nunca como persona implemente un sistema de gestión, pero si yo soy una persona que quiero implementar el comercio electrónico, es muy importante tomar consideraciones de lo que la norma ISO 10008 nos puede estar planteando. Entonces, cuando hablamos de la norma ISO 10008, bueno, su título completo es Gestión de la Calidad, vea que es una norma que pertenece al mundo de los sistemas de gestión de la calidad del mundo de la satisfacción del cliente, sí, orientada a satisfacer al consumidor, que es el que está haciendo esta transacción B2C. Y el título es Orientación para las transacciones de comercio electrónico del negocio al consumidor. Entonces, como vemos, es una orientación, es una norma, no es una norma de requisitos, sino más bien es una guía para que la gente pueda implementar buenas prácticas en el comercio electrónico y asegurar esa satisfacción del consumidor y esa confianza y seguridad de que pueda yo hacer compras en línea. Cuando hablamos de esta norma, en términos más específicos, la norma busca asegurar que las transacciones electrónicas cumplan con los requisitos de qué? Calidad, queremos que sea calidad el servicio, seguro, que se pueda dar trazabilidad y finalmente la satisfacción del cliente o el consumidor. Vea que es una norma muy específica en lo que andamos buscando. Esta norma busca establecer principios que promuevan la transparencia, accesibilidad, capacidad de respuesta y protección del consumidor en entornos digitales. ¿Ok? Los principios son fundamentales porque son la columna vertebral sobre la que se basa 10.008 y usted, proveedor del B2B, pueda implementar. Facilita la confianza del consumidor en los procesos de compra en línea mediante prácticas verificables y coherentes. Yo como consumidor me sentiría muy cómodo, ¿verdad? Sabiendo que al comercio que yo estoy haciendo, la transacción es un comercio que utiliza las buenas prácticas de la ISO 10008. Entonces sería interesante, pues, que aquellas organizaciones que prestan este servicio lo hagan de manifiesto de alguna forma en sus páginas para que me dé confianza a mí como consumidor. Y usted como proveedor va a tener la certeza que cumpla requisitos legales y además cumpla buenas prácticas a través de los principios establecidos en el capítulo 4. Entonces, se va a asegurar usted que usted es un comercio confiable y va a percibirlo hacia el consumidor y entonces la transacción definitivamente pues va a ser una transacción a nivel de eso que andamos buscando, calidad, seguridad, trazabilidad y satisfacción del cliente. Entonces vamos a comentar muy rápidamente, no es la idea de hoy de hacernos expertos en la norma 10.008, sino pues darles a ustedes alguna pauta para que vean que efectivamente el comercio electrónico a nivel mundial está normalizado y se puede hacer bien de forma confiable. El tema es utilizar estas herramientas estratégicas que nos dan las normas internacionales para asegurar este servicio. En el mundo, lo que hicimos fue agrupar los principios por concepto. Entonces, digamos, en el mundo del liderazgo y estructura organizacional nos encontramos básicamente cuatro principios. El primero es el compromiso. Se dice que la organización debe adoptar y difundir el sistema B2B cumpliendo lo prometido al consumidor. Algo fundamental. No se puede en el comercio electrónico, a través de lo que es la 10.008, comprometerme a cosas que yo no le voy a dar. Información engañosa. Vea que la exposición de Katia fue muy buena porque nos daba ejemplos de la vida real, de lo que vemos en nuestras plataformas, cómo engañan al consumidor, ¿verdad? Entonces, la primera es compromiso. No puedo ofrecer lo que no puedo dar. Segundo, capacidad. Debe contar con recursos suficientes para planear, operar y mejorar el sistema. Es decir, tenemos que asegurar que el proceso se cumple tal cual se promete en los tiempos que se establece y en las condiciones técnicas que se establecen. Competencia. El personal y proveedor debe estar calificado y capacitado para atender al consumidor. No es cualquiera el que atiende a un consumidor.
de comercio electrónico. Tiene que ser gente que tenga competencia, que tenga formación. Por eso vea que es importante estas capacitaciones que da el MEI desde la Oficina del Consumidor. Ayer dieron una viene el Viernes Negro. Bueno, sepamos qué se puede, qué no se puede hacer. Un empleado capacitado, un proveedor capacitado puede ser mucho más fácil y mejorar la experiencia. Idoneidad. El sistema debe adaptarse al tipo de transacción, producto y perfil del consumidor. Comercio electrónico no es lo mismo vender zapatos que vender comida, que vender productos electrónicos. Entonces tenemos que ser idóneos en nuestra prestación. Eso es en materia de liderazgo y estructura organizacional. Agrupamos dentro de lo que es los tipos de principios el que es información y comunicación, muy importante. Exactitud, la información debe ser vigente, verificable, legalmente conforme y no inducir a error. Transparencia, la información sobre el sistema debe ser clara, visible y accesible para todas las partes. Accesibilidad. El sistema y su información deben ser fáciles de encontrar, entender y usar. No es que me meto a un lado, veo el precio y al final veo el precio final, como comentaba doña Katia. Respuesta oportuna. Las consultas y quejas deben atenderse con rapidez y eficiencia. Consentimiento. El consumidor debe dar su consentimiento de forma informada e intencional. No es que yo entendí que usted sí quería el producto, no, tiene que haber un consentimiento por parte del consumidor. Esto es en materia de información y comunicación. Luego, en materia de ética y cumplimiento, justicia. El sistema debe garantizar un trato equitativo para todos los consumidores. Responsabilidad. La organización debe asumir y reportar sus decisiones y acciones, incluyendo las de sus proveedores. Legalidad. Debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Vea qué interesante. Una empresa que implementa los principios de las 10.008 nos está asegurando que todo este marco regulatorio que acaba de exponer Katia de parte del Ministerio de Economía se cumple sin necesidad que el gobierno lo ande persiguiendo. Es de forma voluntaria porque yo implementé el sistema de comercio electrónico. Privacidad. La información personal debe mantenerse confidencial y usarse solo con consentimiento explícito. Y seguridad. Debe protegerse la integridad y confidencialidad de los datos del consumidor. Y finalmente, los últimos dos principios que nos plantea la norma 10.008 tiene que ver con integración y mejora continua. Integración significa que el sistema B2CX debe alinearse con otros sistemas de gestión de la organización. Esto es bien importante, es decir, que cuando nosotros estamos implementando nuestro sistema, lo alineemos con los otros sistemas de la organización. La eficacia y eficiencia del sistema deben evolucionar constantemente, que es el de mejora. Entonces, como ven, si nosotros la norma solo tuviera estos 17 principios, 16 sería suficiente, ¿cierto? Si yo cada uno de ellos los desarrollo dentro de mi organización, establezco cómo los voy a cumplir, yo ya podría estar ofreciendo un servicio B2C de forma confiable, trazable, de calidad, como andamos buscando todos los consumidores que queremos hacer compras en línea. Ejemplos prácticos por principio, les traigo básicamente cuatro ejemplos para que vea cómo se implementan estos principios. En compromiso, una tienda en línea incluye su código de ética digital en el pie de página y lo promueve activamente. Esa sería una aplicación en Costa Rica del principio de compromiso, es decir, mi código de ética, ¿a qué me comprometo yo con usted? Y con base a ese código de ética, pues yo decido si quiero hacer actividades comerciales con el proveedor. Capacidad. La empresa asigna personal exclusivo para atención postventa y seguimiento de reclamos. Entonces, es una empresa que tiene personal para atender al consumidor en sus necesidades, en sus quejas o en sus consultas. Entonces, en capacidades, asegurar personal. Competencia, capacitación continua del equipo en protección de datos y resolución de conflictos digitales. No es una competencia en la capacitación de ventas, sino es más bien también, además de vender, que aprendan a lo que es cómo se protege los datos del consumidor, cómo le aseguramos esas preguntas, esas respuestas al consumidor cuando quiere saber sobre sus datos, la resolución de conflictos, cómo es que esta empresa resuelve los conflictos digitales. Entonces tenemos gente que puede darnos respuesta a esas consultas. Por ejemplo, un ejemplo de idoneidad, adaptación de la interfaz para adultos mayores con botones grandes y lenguaje claro. Esto es una ejemplo del principio de idoneidad. Soy una organización que pienso en la inclusión de cualquier tipo de consumidor y atender a todos de acuerdo a sus necesidades. Cuando hablamos de la norma 10.008, es algo muy importante que tenemos que tener claro. Conexión con obligaciones legales.
ISO 10008 no reemplaza la ley, más bien la fortalece. Si el implementar 10008 no me asegura la implementación de los requisitos legales, pero al revés sí. Implementar la 10008 tengo certeza que estoy incluyendo todos los requisitos legales, tales como cuáles, la ley de protección al consumidor, la ley de protección de datos, la ley de comercio electrónico. Todo esto está integrado en nuestro marco regulatorio que dentro del principio de cumplimiento legal nosotros tenemos que asegurar y facilita auditorías, defensas regulatorias y mejora reputacional. Usted como organización que tiene establecido un canal para ventas en línea o comercio electrónico, tener implementado una norma con la 10.008 y si hay problemas en algún momento legales, usted a través de la implementación tiene todas las herramientas para ir a demostrar que usted es una organización seria, que si no anda engañando al consumidor y que cualquier disputa que se dé, tenemos los mecanismos para dar solución con las mismas. Otro tema que es importante es con relación a la implementación. Es una norma que se implementa muy sencillo. Usted primero, si usted quiere decir, ay, cómo me gusta esta norma, bueno, adquiero primero la norma, ¿verdad? La leo y la estudio. Lo primero que me hago es un diagnóstico del sistema actual de transacciones. Convierto los debería de esta norma en debes y digo, bueno, cuánto de ahí cumplo y cuánto no cumplo. Identifico brechas entre lo que me pide la norma ISO 10008 y lo que yo tengo. Esas brechas, pues, son lo que me van a ayudar a hacer el diseño de políticas, procesos y controles. Luego capacito internamente y sensibilizo a todo el personal y hago luego una comunicación externa y la mejora continua porque hay que informar, ¿verdad? Al consumidor que tengo implementados sistemas de calidad de B2C porque eso es lo que da la confianza de que soy una organización seria en el comercio electrónico. Después de eso, pues podemos esperar beneficios como toda norma que implementamos, una mayor confianza del consumidor y fidelización. Andamos buscando consumidores confiables, consumidores fieles. Bueno, esta es una herramienta para el comercio electrónico, el que implementa la ISO 10008. Un menor riesgo legal y reputacional. Yo no quiero enfrentarme a problemas legales. Yo como organización soy seria, quiero hacerlo bien, quiero que mi reputación no ande de boca en boca. Por lo tanto, la implementación de esta norma para los que hacemos comercio electrónico, pues es una posibilidad entre las que yo puedo implementar para mejorar ese riesgo legal y reputacional. Interoperatividad internacional para exportadores y plataformas globales. Vamos a hablar el mismo idioma. Si nosotros hablamos de 10.008 y las consideraciones internacionalmente se habla con ese mismo idioma. Reputación digital fortalecida. Definitivamente la gente dice, este es un sitio confiable, este es un sitio donde yo me siento seguro. Y al final, pues también nos permite la integración con otras normas internacionales de seguridad de la información, como es la norma 27001. Al final, ¿qué podemos decir? La confianza no se exige, se construye. ISO 10008 es una hoja de ruta para lograrlo. No es la pomada canaria, no es la que nos resuelve todos los problemas del comercio electrónico, pero es eso, una hoja de ruta. Y finalmente podemos declarar que entonces el consumidor digital merece seguridad, transparencia y respeto. Por lo tanto, como decía doña Katia, los derechos de nuestros consumidores físicos como digitales son los mismos. Por lo tanto, ellos merecen seguridad, transparencia y respeto. Y las organizaciones que queremos innovar, que queremos crecer, que queremos estar ahí en el comercio electrónico, encontramos en la ISO 10008 una herramienta que nos permita hacer las cosas bien y que nos permita pues que esa confianza que andan buscando nuestros consumidores no se pierda, que esa confianza que los consumidores necesitan de que puedo poner mi tarjeta para hacer la compra, ¿verdad? Lo voy a hacer sin la preocupación de que por detrás haya un hackeador que me esté robando los datos, ¿verdad? O que la propia organización utilice mis datos para vendérselo a las grandes bases, ¿verdad? A grandes consumidores de datos. Entonces, les recomendamos desde Inteco para mayor detalle, pues con muchísimo gusto en nuestro centro de documentación pueden adquirir esta norma. Es una muy buena norma, es la única norma específica de comercio electrónico en el mundo. Por lo tanto, esta guía creo que para todos ustedes que están hoy aquí conectados, tanto desde la perspectiva del consumidor como del proveedor, les puede ser demasiado útil para poder ir encaminando el comercio electrónico en las buenas prácticas, en ese comercio de calidad que todos queremos con trazabilidad y transparencia. Muchísimas gracias. Agradecemos a doña Alexandra por su amplia explicación. Muchísimas gracias. Y oficialmente hemos finalizado las ponencias de este día y abrimos el espacio para consultas. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas por medio del chat.
La primera consulta, doña Katia, si nos ayuda con la respuesta, es de Samantha y Marisela. ¿Podrían explicar el derecho de retracto y en qué condiciones se puede dar? Además, para ejercer este derecho, el bien debe no haber sido usado y estar en buen estado físico. Correcto. Bueno, el plazo que tienen los consumidores para hacer efectivo ese derecho de retracto, que lo que significa es dejar sin efecto el contrato desde 8 días, tienen que manifestarlo por escrito. Como estamos hablando de comercio electrónico, tiene que haberse informado una dirección electrónica, em, un número de teléfono, un WhatsApp, ¿verdad? Y el consumidor, sí, en efecto, tiene que para devolver la cosa tiene que estar embalada, en no haber sido abierta. Hay algunas condiciones que la ley le impone, digamos, al consumidor para que pueda hacer efectivo este derecho. Y sobre todo tiene que ser dentro de ese plazo de los 8 días. Y esto lo que va a generar es que deja sin efecto el contrato, retrotrae todos los efectos al estadio anterior a la toma de la decisión de consumo y se genera también el derecho de reintegrarle el dinero al consumidor. Entonces, sí es muy importante revisar eso. Ahora, recuerde que también dentro de mi exposición hablé de excepciones, que si usted pidió algo por encargo o específicamente que se lo confeccionaran a usted, o que fuesen productos perecederos. Eso ahí, en ese tipo de adquisición de esos bienes y esos, contratación de esos servicios, no aplica el derecho de retracto. Entonces, sin embargo, aquí para ahondar un poquito más en su consulta, puede llamarnos a la línea 800 Consumo, que es la línea 800-266-7866. Es una línea que tenemos dedicada para todos los consumidores de lunes a viernes de 8 a 4 o escribir a consumidor@make.go.cr. Pero entonces, de principio, esas serían las condiciones para hacerlo efectivo, ¿verdad? Y saben que quiero aprovechar, me gustó mucho la exposición de Ale en el sentido de que cuando les expuse algunos de los resultados de la encuesta, eh, una de las mayores preocupaciones de los consumidores es el tema de la brecha digital, el tema de la seguridad, el tema de que le genere confianza y el tema de no exponerse, o lo menos posible, mejor dicho, de disminuir el riesgo de ser víctima de fraude. Entonces, vean cómo el mismo sistema ofrece posibilidades para aumentar el tema de la transparencia, para potenciar la posibilidad de que los consumidores puedan adquirir bienes y servicios a través de plataformas digitales y comercio electrónico. Entonces, no, esta norma, que es una norma que es voluntaria, eh, apertura una posibilidad para normalizar esos procesos y ajustarlos a lo que la normativa, que si es obligatoria, exige. Y ahí me parece que Ale lo explicó de manera muy clara, así que ahí tienen una opción que pudieran implementar en sus comercios, de modo que el consumidor sienta que el comprar por estos medios es seguro. Gracias, doña Katia, por la respuesta. La siguiente es de Rodin. Al presentar un curso digital, es ilimitada la descargas de la compra. ¿Cómo se detalla la cantidad disponible en este caso, doña Katia? Verás que, a ver si le entiendo, podemos desmenuzar la pregunta. Sí, Un es un Es un curso digital. servicio. Ujú, Ajá, es un servicio, Diana, ujú. ¿verdad? Hay que ver igual los términos y condiciones, cuándo empieza, cuándo termina, cómo va a pagar el consumidor, qué recibo le van a dar. Y ahí pareciera ser que más bien
es el consumidor el que tiene que asistir al curso, ¿verdad? Pero vamos a ver, se habla de una descarga del curso. Entonces, eso tiene que estar dentro de los términos de la contratación, el poder descargar el curso, porque si usted descarga el curso, entonces lo almacena en su dispositivo electrónico, es así. Parece que es más de este tipo de cursos digitales que son virtuales, que realmente no hay un expositor dando el curso, sino más bien es de autoguía, ¿verdad? Como de tipo e-learning. Entonces son aquellos cursos que usted ingresa, son virtuales, son asincrónicos, hace todas los módulos de la capacitación y ya luego descarga el certificado y listo. Pero entonces es ilimitado, ¿verdad? O sea, o sea, no hay un límite de cupos para un curso porque como no es online, ¿verdad? Sino que es virtual, entonces realmente no existe un límite de cupos. ¿Y cuál es la duda? Porque ahora soy yo la que me quedé con la duda, porque vamos a ver, más fácil imposible, ¿verdad? Es decir, eh, es un acceso que Ujú, compré, lo autogestiono. Yo he hecho esos cursos y uno los autogestiona. A veces hay un tiempo, se abre una plataforma y en una fecha determinada le dicen, tiene, no sé, 3 meses ujú. para realizarlo y es autogestionado. Entonces, usted es el que decide como consumidor de si lo completa o no lo completa, pero ya ahí está a disposición del consumidor y eso estaría dentro de los términos de la contratación si es que pagó por ello, pero hay muchos que son gratuitos, ¿verdad? Y si son gratuitos, entonces no hay un acto de consumo y al no haber un acto de consumo, no pudiéramos incluirlos dentro de la regulación como para exigirle al comerciante algo, ¿verdad? Ujú, ok, perfecto, doña Katia. Y por temas de tiempo, pues te haría la última pregunta. Hay muchas preguntas, no se preocupen, las respuestas les estarán llegando por correo electrónico, pero para poder cerrar la actividad en tiempo, doña Katia nos pregunta William Cruz. ¿El comercio podría exigir solo uno o dos sistemas de pago? Por ejemplo, ¿podría exigir solo que se le pague con SIMPE o efectivo? Exigir, ese no sería como el verbo, la acción que yo utilizaría. No, el comercio tiene la posibilidad, no, tiene que, vamos, darle opciones al consumidor para que realice sus actos de consumo. Ujú, Eh, y recuerde que en nuestro mercado se utilizan instrumentos de pago. Ya hablamos de instrumentos de pago. Ya el consumidor puede adquirir bienes o servicios utilizando los diferentes instrumentos de pago que sean válidos en nuestro mercado. Entonces, mucho ojo con ese tipo de restricciones porque, vamos a ver, pudiera caerse en alguna infracción em, al ordenamiento jurídico. Entonces, nosotros vemos aquí las posibilidades de hay plásticos en el mercado. Me parece que hay un estudio que hace poco divulgó el Ministerio de Economía donde se indica la cantidad de plásticos que hay en el mercado, superan los 400 plásticos. De esta forma, definitivamente las tarjetas son una opción para pagar, que es totalmente válida y hay tipos de tarjetas como tarjetas físicas y también tarjetas digitales que, como hablamos de comercio electrónico, son muy utilizadas también por los consumidores. Pero vea que Alexandra, perdón, hizo una referencia importante a la cantidad de transacciones que se dan por SIMPE en nuestro país. Es una información que también es pública y está en la página del Banco Central de Costa Rica y vean cómo se moviliza muchísimo el comercio a través de Simpe Móvil, pero por supuesto siempre tenemos que permitir el pago por medio de transferencias electrónicas y también por en medio de efectivo, porque el efectivo es circulante en nuestro país. Entonces, ahí mi recomendación sería no limitar los medios de pago que son válidos en el mercado en Costa Rica para adquirir bienes y servicios.
Perfecto, Katia, muchísimas gracias. Y pues damos cerrado el espacio de preguntas. No se preocupen, todas las respuestas se les estará enviando por correo electrónico a aquellos que no logramos atenderlas. También vamos a estar creando un sitio en la web donde ustedes van a poder encontrar un resumen de esta actividad con las respuestas también a esas preguntas. Entonces, van a tener toda la información centralizada. Nuevamente agradecemos a la señora Katia y a la señora Alexandra por compartir su tiempo y conocimiento sobre este tema. Esperamos que haya sido un espacio muy provechoso para todos y todas. Desde Inteco queremos expresar nuestro agradecimiento al Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a plazo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio por su colaboración en esta iniciativa en conjunto y pues su apoyo siempre es fundamental para fortalecer las acciones orientadas a promover la calidad, la protección del consumidor y pues así el desarrollo sostenible de este país. Antes de concluir, queremos compartirles una muy buena noticia con ustedes y es que durante este mes de noviembre contaremos con descuentos de hasta un 50% de descuento en el catálogo nacional de normas y capacitaciones que tenemos disponibles aún para este año. Pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales. En pantalla les colocamos los contactos y por ahí estaban consultando sobre el precio de la norma. Em, Recordar que este mes la pueden adquirir con un 50% de descuento. Por ahí también les estaremos compartiendo por correo electrónico la información completa de esta norma, su precio y demás y cómo la pueden adquirir. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para todos ustedes y que nos continúen acompañando en futuros espacios. Muy buenos días y feliz semana para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenos Muchísimas gracias a todos, de días. verdad. Hasta luego, Katia, un Chao, gusto. chao, vale. Chao.